Buenas tardes, somos el grupo conformado por Justin López, Camila Geldres y la que les habla Yaelin Bustamante. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda donde abordaremos el tema adaptación y resistencia al cambio en el contexto laboral. Actualmente vivimos en un mundo donde las empresas cambian constantemente debido a los avances tecnológicos, em, las nuevas necesidades del mercado y la globalización. Estos cambios pueden generar oportunidades de crecimiento, pero también incertidumbre y preocupación entre los trabajadores. En este panel analizaremos qué significa adaptarse al cambio, por qué algunas personas se resisten, cuáles son las consecuencias y qué estrategias pueden aplicar las organizaciones para facilitar este proceso. Bueno, me presento. Mi nombre es Justin Fran López Cruz y voy a hablar de qué es la adaptación y la resistencia al cambio. Para iniciar, es importante comprender que entendemos por cambio organizacional. El cambio organizacional es cualquier modificación que realiza una empresa en sus procesos, estructura, tecnología, cultura o forma de trabajar con el objetivo de mejorar su desempeño o responder a las exigencias del entorno. Según Carl Lewin, uno de los principales investigadores sobre este tema, todo cambio pasa por tres etapas: descongelar, cambiar y volver a estabilizar. Esto significa que primero las personas deben abandonar sus antiguas costumbres y luego aprender nuevas formas de actuar y finalmente convertir esos comportamientos en hábitos. La adaptación, el cambio es la capacidad de una persona para nuevas situaciones, aprender habilidades diferentes y modificar su comportamiento para responder de manera positiva a las nuevas exigencias. Por otro lado, la resistencia al cambio es la reacción natural que presentan muchas personas cuando sienten miedo, incertidumbre o desconfianza frente a algo nuevo. Es importante mencionar que resistirse al cambio no significa ser una mala persona o un mal trabajador. En realidad es una respuesta humana por el cambio, porque el cambio rompe la rutina y obliga a salir de la zona de confort. Actualmente vemos cambios constantemente en la organización: implementación de inteligencia artificial, nuevos sistemas digitales, trabajo de entornos, cambios de horarios, nuevas políticas empresariales y reorganización de equipos, etc. y mil y un cambios más. Cuando un trabajador logra adaptarse, desarrolla nuevas competencias, mejora su desempeño y contribuye al crecimiento de la empresa. Sin embargo, cuando existe resistencia, pueden aparecer conflictos, eliminación del rendimiento, dificultades para alcanzar el objetivo y mal ambiente laboral. Hemos entendido que significa adaptarse y resistir al cambio, pero ¿qué provoca que muchas personas reaccionen negativamente cuando una empresa decide cambiar? Bueno, en mi caso, yo trabajo para la empresa Totus, que me encargo del área de despacho. Al principio, cuando yo entré a esta empresa, trabajábamos con terceros que eran service, que se encargaban de filiar la mercadería que nosotros alistábamos. Un ejemplo, un compañero y yo listábamos una mercadería y el tercero tenía que venir y filiar el pale para cargarlo al camión. Él se encargaba de eso. Pero pasando el tiempo, el jefe se dio cuenta, sacando estadísticas, que más pagaba por un tercero que por uno mismo directo de Totus. Por ende, empezó a disminuir el personal. Cuando empezamos eran 8 en él, si mal no recuerdo, y pasando el tiempo iba quitando de uno a uno y a la gente nos chocó porque era más trabajo. Tener que acomodar la mercadería, afiliarlo, cargarlo al camión, era un poco chocante y la mayoría se empezó a tener disgustos y empezó a generar un clima laboral. Pero pasando el tiempo, el jefe se dio cuenta que demoraba más en el tema de la operación, que los tiempos ya no eran 1 hora y media por carro, sino demoraban a 2 a 3 horas, y por ende empezó a meter más personal. Iba quitando personal tercero, la empresa se llama Enel, y aumentaba más personal Totus, porque el personal Totus le sale más barato pagar que un tercero. Y así fue como íbamos avanzando poco a poco, trayendo más gente nueva, y nos empezamos a dar cuenta que era mejor porque había más gente. Ejemplo, antes por tienda lo hacía una persona y un él, ahora por tienda lo hacían tres o cuatro y el trabajo se disminuía y no era tan pesado como antes. Al principio fue muy difícil para todos nosotros por el tema de que era más trabajo y no teníamos algo en claro de lo que iba a hacer, pero el jefe se dio cuenta y nos fue ayudando y nos dijo el motivo del por qué lo hizo, y aumentó más personal. Y así fue como nos adaptamos al nuevo cambio y ahora estamos trabajando de mejor manera. Los tiempos se optimizaron en el trabajo, ya no es tan largo como antes 3 horas, ahora demoramos 1 hora, hora y media, media hora, depende del tipo del carro y todo eso. Ahora les paso con mi compañera Yailin para que ponga su parte. Bueno, existen diversos factores que explican por qué las personas se resisten al cambio. El primero es el miedo a lo desconocido. Cuando alguien
no sabe qué ocurrirá después del cambio suele imaginar escenarios negativos. Otra causa importante es el temor a perder el empleo o sentirse reemplazado, especialmente cuando la empresa incorpora nuevas tecnologías o nuevos métodos. También encontramos la falta de información. Si los trabajadores no comprenden por qué se realiza un cambio. Aparecen rumores, ansiedad, incertidumbre también. Otra razón es la comodidad. Muchas personas prefieren seguir trabajando como siempre y no desean aprender cosas nuevas, algo nuevo. Además, algunas personas han vivido experiencias negativas con cambios anteriores y creen que les volverá a suceder lo mismo. Todas estas situaciones generan consecuencias tanto para los trabajadores como para la organización. Entre ellas encontramos la disminución de la productividad, porque las personas tardan más en adaptarse a los nuevos procesos y también pueden también pueden surgir conflictos entre compañeros o con los supervisores debido a las diferencias de opinión. Otra consecuencia es el incremento del estrés laboral, ya que los trabajadores sienten presión por aprender rápidamente. En algunos casos aumenta el ausentismo laboral e incluso la rotación de personal, como en muchos casos. Para la empresa, la resistencia retrasa proyectos importantes, incrementa los costos, dificulta alcanzar los objetivos y bueno, sin embargo, cuando la adaptación se logra de manera adecuada, aparecen beneficios como mayor innovación, mejor clima laboral también podemos ver y el incremento de la productividad y mayor competitividad. Por eso las organizaciones buscan desarrollar una cultura donde las personas comprendan que el cambio no presenta una amenaza, sino una oportunidad para crecer. También quisiera compartir una experiencia personal interesante que me hizo entender cómo funciona la resistencia al cambio. Hace un tiempo, en el negocio de mi familia, decidieron cambiar la forma en la que se registraban los pedidos y las ventas. Antes, bueno, todo se hacía de manera manual, en un cuaderno, a escrito, a mano, y estábamos acostumbrados a trabajar así. Cuando propusieron usar un sistema laboral, no, un sistema digital, al principio no me agradó mucho la idea porque yo sentía que derivaba más tiempo, capaz no le iba a entender, era difícil. Al principio no me gustó la idea. Pensaba que iba a ser más complicado eh, y que podía cometer también errores al usarlo, ¿no? Lo que muchos podemos pensar. Incluso recuerdo que varias veces prefería seguir anotando las cosas como siempre porque era el método que ya conocía, que me hacía sentir más segura. Esa fue una clara muestra de resistencia al cambio, ahora me di cuenta, causada por el miedo a lo desconocido y por salir de mi zona de confort. Sin embargo, con el paso de los días empecé a practicar el nuevo sistema porque tenía que adaptarme sí o sí y recibí ayuda cuando tenía dudas, preguntas. Poco a poco me di cuenta que registrar los pedidos era más rápido, había menores errores, ya no había nada de errores y era mucho más fácil de encontrar la información cuando un cliente la necesitaba porque ya estaba en el sistema, al igual que en el cierre de caja, era mucho más fácil. Y podíamos ver también cualquier error, cualquier falta de pago, si algo había descuadrado, ¿no? Gracias a esta experiencia comprendí que muchas veces nos resistimos al cambio porque sentimos inseguridad, ¿no? Pero cuando estamos dispuestos a aprender y recibimos el apoyo necesario, terminamos descubriendo que el cambio puede traer muchos beneficios. Desde entonces trato de ver los cambios como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y desarrollar nuevas habilidades. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para que sus trabajadores acepten mejor los cambios? ¿Y cómo podríamos observar esto en una situación real, ¿no? Eso es algo que me ha generado bastante duda.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Camila Feldres y Yailin, respondiendo a tu pregunta, creo que hay diversas opciones, ¿no? Pero yo creo que las empresas pueden lograr que sus trabajadores acepten mejor los cambios, comunicando con claridad sobre todo, ¿no? El por qué se realizarán. Tal vez escuchando las inquietudes del personal, brindando capacitaciones, ¿no? En tu caso, que recibiste ayuda y pudiste trabajar mejor con este nuevo método. Entonces, capacitaciones tal vez, y acompañándolos también durante el proceso de adaptación, ya que cuando los colaboradores entienden el propósito del cambio y tal vez reciben ese apoyo, es más probable que lo acepten y participen activamente, ¿no? Por ejemplo, en una situación real, si una empresa implementa un nuevo sistema para registrar las ventas, tal vez en lugar de exigir que todos lo usen de un día para otro, pueden ofrecer capacitaciones, resolver dudas y permitir un periodo de adaptación, ¿no? De esa manera, tal vez los trabajadores ganan más confianza, disminuye la resistencia al cambio y la implementación resulta tal vez mucho más exitosa, ¿no? Bueno, pero como esta, existen diversas estrategias que ayudan a reducir la resistencia al cambio, ¿no? La primera puede ser mantener una comunicación clara y constante cuando los trabajadores conocen las razones del cambio y sus beneficios, disminuye la incertidumbre. Tal vez otra estrategia podría ser... consiste en ofrecer capacitaciones para que las personas desarrollen las habilidades necesarias y se sientan preparadas al usar este nuevo sistema, tal vez, o el cambio que les viene. Siento que también es importante involucrar a los trabajadores en el proceso de cambio, ¿no? Tal vez permitiéndoles que ellos puedan expresar sus opiniones y sus sugerencias. El liderazgo tiene un papel fundamental. Y un buen líder escucha, motiva y resuelve dudas. También acompaña a su equipo durante todo el proceso. Asimismo, también reconocer el esfuerzo de los colaboradores y brindar ese apoyo emocional que favorece una adaptación más rápida, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una empresa que, no sé, decide reemplazar todos sus registros en papel por un sistema digital, como lo que tú comentas que te ha pasado, Yailin, y ya en tu experiencia, ¿no? Tal vez al inicio varios trabajadores se sienten preocupados porque nunca han utilizado ese programa, como te pasó a ti. Y algunos tal vez creen que no podrán aprender y otros piensan que podrían perder su empleo y más cosas, ¿no? Ante esa situación, la empresa puede organizar capacitaciones, sesiones de práctica y brindar acompañamiento durante varias semanas. Entonces eso poco a poco va a hacer que los trabajadores adquieran confianza, utilicen correctamente el sistema y también descubran que ahora realizan sus tareas en menos tiempo y con menos errores. Bueno, este caso demuestra que la resistencia al cambio puede superarse cuando existe liderazgo, comunicación y capacitación sobre todo, ¿no? Para finalizar, podemos también concluir que adaptarse al cambio es una competencia indispensable en el entorno laboral actual. Las empresas siempre seguirán transformándose constantemente y quienes desarrollen una actitud flexible, abierta al aprendizaje y dispuesta a enfrentar nuevos retos tendrán mayores oportunidades de crecimiento profesional. Entonces, más que evitar el cambio, debemos aprender a gestionarlo de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en un trabajo, yo era todo lo que consistía en ser una mesera, pero en realidad en ese trabajo, bueno, de un día para otro nos dijeron que iban a cambiar un poco los roles, ¿no? Tal vez los que eran de meseros ahora iban a ser anfitriones y viceversa. Entonces todos nos confundimos un poco porque en realidad nunca habíamos trabajado así. Y obviamente se nos hizo muy difícil adaptarnos a ese cambio. De hecho, chocamos mucho con la empresa. Tuvimos muchos problemas en realidad. Algunos faltaban al trabajo porque en realidad no podían adaptarse, no querían. Nunca lo habían hecho, también era entendible por una parte. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron, en vez de tal vez obligarnos a presionarnos, a que nosotros nos teníamos que adaptar porque sí, fue capacitarnos. Hubo un día completo de capacitación para todos, para que podamos adaptarnos mejor a este nuevo rol, tal vez. Y así poder ir rotando, ¿no? Y que cada uno pueda adaptarse a cada rol sin problema. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se tomaron el tiempo de escuchar nuestras opiniones, nuestras molestias, para así poder gestionarlo mejor. Entonces, con una mejor organización, todos pudimos estar más claros en lo que íbamos a hacer y pues así adaptarnos mucho mejor. Entonces siento que obviamente la comunicación influye muchísimo en todo este tema, ¿no? También escucharnos, escucharse el uno al otro, ¿no? Tanto como la empresa, al empleado y el empleado a la empresa y así. Entonces, bueno, ahora para terminar vamos a escuchar las conclusiones finales.
Bueno, para dar una reflexión final al trabajo grupal que hemos realizado con mis compañeras, durante este desarrollo de esta actividad pusimos en práctica el trabajo colaborativo, ya que todos participamos en la investigación de organización. Hubo un poco de conflictos al principio por el tema de que mis compañeras y yo trabajábamos, ellas trabajan en el turno tarde, si mal no tengo entendido, yo en el turno noche, y es como que chocaban nuestros horarios, también teníamos otros cursos, otras clases, un montón de cosas se nos acumularon, pero tuvimos la suerte de poder congeniar en un día exacto los tres, hace una semana, para poder viendo los temas, cómo nos dividíamos las partes y en otra cosa, y así poder ir avanzando. ¿Algo que quieran contar mis compañeras? Claro, como mencionó mi compañero, dejando a un lado nuestro rol de expertos, bueno, al inicio no fue tan sencillo coordinar, como lo dijo, por Sí. nuestros horarios, trabajos, responsabilidades, bueno, de cada uno, ¿no? Junto con las actividades, pero logramos organizarnos y distribuir las tareas de manera equitativa. Creo que sí trabajamos bastante bien en equipo. Durante la preparación también tuvimos que hacer algunos cambios, como modificar ciertas ideas, reorganizar el orden de la exposición, practicar varias veces para mejorar nuestra presentación. Todo esto también nos enseñó, bueno, la importancia de adaptarnos a las Ah, parece. circunstancias y trabajar con flexibilidad, ¿no? Claro, Bueno, porque personalmente considero que sí hicimos un gran equipo y creo que sí podemos llegar a nuestro objetivo final, que fue hacer una buena presentación. Claro, porque en este Bueno, momento también tuvimos una, disculpa que te corte, claro, en este momento no, también tuvimos una parte de adaptación, tuvimos que adaptarnos al nuevo entorno que teníamos que hacer, como antes solo trabajábamos y ahora estamos en un primer ciclo, tuvimos que adaptar nuestros horarios de trabajo y estudio, por ende fue un choque muy grave, pero si queremos cumplir una meta que es ser profesionales a largo plazo, es tener que adaptarnos y seguir así y mejorando cada día como personas para poder a cualquier dificultad poder sobresalir y poder llevarnos bien. Ahora sí, compañera, disculpe que te corte. no, sí, totalmente. Como ustedes ya lo han mencionado, creo que ya dijeron todo. En realidad, creo que acá los tres trabajamos y estudiamos a la vez. Entonces, lo que más o menos hemos hecho ha sido una adaptación al cambio, ¿no? Ya que tuvimos que reorganizar horarios, tal vez modificar algunas ideas y también adaptarnos a las necesidades de cada uno. Pero bueno, finalmente lo pudimos lograr. Y bueno, hemos hecho, yo siento, un buen trabajo. Cada uno ha dado su opinión y ha comentado sus experiencias también acerca de este tema. Bueno, eso sería todo y espero que esté bien el trabajo y nada, hasta luego, compañeras, cuídense. Suerte. Chao. Hasta luego.